Bienvenidas por Life. Traemos un tema muy interesante y es cómo nos influye el dolor lumbar cuando somos personas activas y deportistas. Para ello tengo una compañera que nos va a aportar un conocimiento muy importante sobre anatomía, fisioterapeuta. Ella es... Soy María Domínguez y bueno, lo más normal al día de hoy es encontrarme un montón de gente con lumbalgias y da igual que hagan ejercicio de una manera o de otra, pero lo que se trata es de dar una pincelada a los patrones que hay, que son 4 en realidad, pero nos vamos a centrar en los 2 más facilitos, y conforme esos patrones, qué ejercicios benefician y qué ejercicios influyen de manera errónea en esos patrones. Empezamos con el patrón 1, que es el patrón flexor, ¿vale? Está asociado a una flexión lumbar, una flexión del tronco, una antepulsión de la cabeza, mejor dicho, y una flexión de las rodillas. Ese sería el patrón 1. Por otro lado, tenemos el patrón 2, que es el patrón extensor, que se acompaña de una extensión lumbar, es la típica persona que tiene el culete sacado, y luego, aquí se puede comprobar, hay una anteversión de la pelvis que va asociada a un recurvatum de las rodillas, y luego además hay una extensión dorsal y una flexional de cervicales altas, aunque realmente es una inversión de la lordosis cervical. Omnibus Extension. A grandes rasgos hay 2 test muy básicos, que es el test de flexión y el test de extensión, que ahora no me voy a parar, pero es muy fácil saber si tienes un patrón extensor o un patrón flexor. Te aconsejamos que verifiques primero cuál es tu patrón y luego ya podemos pasar a la parte de ejercicios. Nos centramos primero en el patrón de flexión y evidentemente desde una posición tumbada podremos comprobar cómo nuestra parte lumbar está repartiendo la carga, ¿no? Toda la espalda y toda la parte lumbar. Cosas que no nos benefician, que nos van a aportar mucho más bloqueo, mucha más rigidez y mayores problemas en el momento de la acción. Propiciar gestos como este. Unir el tronco al pubis. Eso hace que sea un mayor patrón de flexión. Así que si estás haciendo ejercicios del tipo crunch, no te están beneficiando, aunque tú pienses que vas a tener un grandísimo trabajo abdominal, que lo es, pero no te están beneficiando para el tipo de patrón que hay en tu cuerpo. Pero nosotras tenemos la solución. Si conseguimos una almohadita justo entre el sacro y el dorsal, no se trata de contraer el abdomen, simplemente de estirarlo. Ella no está contrayendo el abdomen, está trabajando con la respiración para aumentar esta distancia, lo cual va a relajar toda la musculatura que está en tensión para el patrón flexor. Ahora te explicamos otra situación en la que tú creerás que trabajarás muy bien el abdomen y en este caso es una plancha prono. Si en un patrón de ese estilo colocamos esa plancha prono, llevamos la pelvis a retroversión, hacemos una protracción escapular, seguimos en el cierre. Estás fomentando ese patrón de flexión. Sin embargo, si llegamos a este punto, sobre todo para descomprimir esta parte anterior, llegamos a este punto con toda la relajación posible en lumbar y glúteo, cada uno siempre hasta donde pueda llegar. Es importante esto porque normalmente la zona lumbar tiene miedo a soltarse porque es un patrón flexor. Entonces esto es fundamental en este ejercicio porque si no, no sirve para nada. ¿Cómo podemos trabajar el abdomen? Pues hay muchos ejercicios respiratorios que te van a proporcionar en postura más neutra de cadera, como puede ser esta, donde no es necesario estar ni aquí ni aquí y te van a proporcionar bastante estabilidad, muchos retos y un buen trabajo para que no trates de compensar al mismo tiempo que te mueves. Desde el suelo, ¿qué pasaría si nos levantamos? En aquellos ejercicios que nos proporcionen
pierna y cadera, como puede ser una sentadilla, tu patrón, si es este, va a estar más aquí. Hombros hacia adelante, sacro más metido, lo cual pierdes toda la estabilidad lumbopélvica que se necesita para una sentadilla. Sobre todo una sentadilla que tienda más a acercarse al suelo, que rompa el paralelo. Solución. En esta posición se puede hacer la misma sentadilla sin provocar más flexión, porque estás empujando a la pelota. Y de esta manera estás trabajando una sentadilla exactamente igual. Además, si lo acompañas de la respiración, mucho mejor. La corrección postural está en conseguir una alineación de hombro a cadera, poder subir y trabajar libremente sin esas tensiones que ya integramos en nuestro día a día y conseguir además con el ejercicio pues potenciar aquello que más necesitas. No solo aquello que quieres, sino aquello que más necesitas. Tienes un peso, ahora quieres hacer ejercicios de fuerza y quieres hacer ejercicios de fuerza por encima de la cabeza. Con un patrón de ese estilo, flexor, ¿qué ocurriría aquí? ¿Qué pasa? Que cuando tú elevas el brazo, primero el brazo está en flexión porque tu patrón es flexor. El hombro lo destrozas. Y además, este ejercicio, si tú tienes un acortamiento del dorsal ancho, es un problema, porque pones en tensión el dorsal ancho a nivel del hombro y aquí te va a llevar una extensión. Y recordamos que esto es de un patrón flexor. Sé que estás deseando ver una posible solución, pues dejamos a un lado el peso, que podrías volver a él, pero vamos a elegir otro ejercicio más respetuoso con tus curvas naturales, que va a ser el remo frontal. Doblamos ya las rodillas para que tu pelvis vuelva a estar en neutro y desde aquí llevas atrás todo lo que puedas los codos. No lo exageres porque si no llegarás a compensar, evidentemente. Si identificas que estás en un patrón más de extensión, vamos a ir a algo clave, muy recurrente en aquellas personas, sobre todo, que lo hacen para potenciar los glúteos. ¿Qué sucedería si tu patrón es ese y te colocas en una altura para hacer un hip thrust? En un patrón de extensión, la zona lumbar está en excéntrico y tú le estás pidiendo a un músculo que es el que está trabajando en excéntrico que haga un concéntrico. Esto es un concéntrico. Se agota, se asfixia, no puede con ello. Por eso, la gente que quiere tener culo, que es un patrón extensor, es imposible. Por eso tiene que trabajar tanto este ejercicio. En vano, porque no le va a funcionar. El glúteo no está para eso, está para estabilizar la sacroiliaca. Si salimos de esa postura, mira, te vamos a dar la solución. Y además es muy sencilla. Nos colocamos de rodillas, tenemos un palo que nos va a ayudar justo en esa parte de la pelvis. Te vamos a recomendar más bien que coloques el talón de la mano más que con la mano cerrada, ¿vale? Pues sí, aquí acabas compensando con la parte superior. Desde aquí, si tú tienes esa posición anatómica, vamos a corregir ligeramente a retroversión sin que de la parte de arriba se modifique nada. Volvemos a potenciar un poco esa fuerza de los glúteos, pero ya más en isométrico. Claro. ¿Y seguimos contrayendo los glúteos? Por supuesto que sí, pero ¿qué diferencia hay con el otro ejercicio? Aquí no hay gravedad. Aquí la gravedad va en otro plano. En el hip thrust, la gravedad va en dirección contraria al glúteo. Y el glúteo está en excéntrico y tiene que hacer muchísimo esfuerzo para ir en contra de la gravedad. Y aquí le anulamos la gravedad. Con lo cual, aquí el glúteo es más estabilizador que está trabajando. Siguiente ejercicio problemático. ¿Cuántas veces habremos visto esto nosotras? ¿Vale? Y además, con repeticiones incluso. Sin control. Haciendo que la pierna suba lo máximo posible porque lo que queremos es un melocotón redondito y envidiable. Y se ve que la curva que tiene está aumentando. Si tú tienes una extensión y haces esto, estás aumentando la curva por 200.000. Claro. Y lo que no queremos es que tu espalda sufra de dolor, ¿verdad que no? Solución. Como nos gusta tanto esta posición repartida en 4 puntos de apoyo,
Vamos a decirle a tu zona lumbar que cambie un poquito, solo un poquito. Y si mi curvatura natural tiene una tendencia de estar aquí, vamos a conectar con transverso abdominal, soltamos aire y escondemos solo un poquito el sacro, para que no nos acabe ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Que es invertir la curva. No queremos pedirle un gato, sino queremos pedir una ligera retroversión que al mismo tiempo en parte anterior de la pelvis nos va a producir un trabajo estupendo, que a todo el mundo le gusta, y podremos así de alguna manera aliviar las lumbares. De todas maneras hay que recordar, no queremos un gato porque las lumbares parten de una ligera lordosis, entonces no hay que corregir la lordosis, hay que darle la lordosis que tiene, más o menos 40-60 grados. No es llegar a hacer una flexión, esto no es quedarse en neutro, porque es la única manera de que no te pases de patrón. Bueno, como has visto, más difícil o más fácil, nuestras sugerencias son una inversión sobre todo para que puedas vivir mejor, practicar el deporte que te gusta, hacer unos ejercicios que sean para ti, no de forma general e indiscriminadamente. Y además ahorrarte lesiones que no tienes por qué tener cuando conoces un poquito el cuerpo, pero poniéndote en manos de que te tienes que poner. María va a seguir teniendo trabajo como fisio, obviamente, si tú sigues igual, pero la idea es que te proporcionamos como algo que te da una visión más particular de lo que tú en este caso necesitas. Ojalá lo pongas en práctica y ojalá te vaya mucho mejor con ello.